podemos apoyar. Bueno, hoy vamos a darle seguimiento al mensaje que comenzamos el martes, hermano. El tema de hoy, solo una persona madura, escucha, solo una persona madura o espiritual puede reinar y gobernar las cosas de Dios aquí en la tierra. Te lo vuelvo a repetir, solo una persona madura o espiritual puede reinar y gobernar las cosas de Dios aquí en la tierra. Verdaderamente, hermano, es un tema muy importante que mucha gente no lo acepta, pero yo quiero decirte que estos mensajes son los mejores, porque estos mensajes nos llevan a una realidad de lo que realmente somos tú y yo en Dios. No es lo que mucha gente nos hizo creer, hermano, porque nos dieron alimento, pero no nos dieron el alimento adecuado para nuestro crecimiento y desarrollo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos imparten el mensaje, pero nos falta otro tipo de mensaje para que nos siga llevando a crecer más. Pues, por ejemplo, un niño cuando está chiquito, ¿qué necesita? Leche. Pero la leche solo lo nutre hasta cierto tiempo de su vida. Pero el niño necesita otra clase de alimentos para poderlo llevar a aún más desarrollo. Ya se le da hierba, se le da comida molida y después ya se le da alimento sólido. Pero yo lo que trato de decirte, hermano, que mucha gente sí ha impartido mensajes. Yo aquí en Durango, yo he escuchado muchas iglesias, porque yo ando por muchas iglesias predicando, y créanme que no se imparten los mensajes que realmente nos llevan a una realización hablando ministerialmente. Por eso, hermano, Dios en estos tiempos está hablando cosas tremendas, hermano, que a mucha gente le sorprende, a mucha gente se siente ofendida, mucha gente lo rechaza, mucha gente no sabe por qué, porque está acostumbrada a recibir solamente una clase de alimento. Y hoy te vamos a impartir algo muy importante. Por ejemplo, el martes estuvimos hablando, hermano, de algo tan importante que Pablo decía, que ellos hablaban sabiduría de los que habían alcanzado madurez. Fíjate, hablaban sabiduría de los que habían alcanzado madurez. Hasta que tú y yo, hermano, lleguemos logremos alcanzar la madurez, ahí Dios te da una dádiva. Y la dádiva es espíritu de sabiduría. Y no solamente esa dádiva, sino te da otra dádiva más, que viene siendo el espíritu de revelación. Por eso una persona inmadura, hermano, no tiene el espíritu de sabiduría y de revelación. Por eso te enseña todo de una forma lógica, de una forma natural. Y yo quiero decirte que esa persona te va a perder. Por eso Pedro decía algo tan importante que me llama mucho la atención, y decía que hay muchas cosas difíciles de entender. Dice los indoctos, los ignorantes, inconstantes, tuercen. Y ese es el problema, que el día de hoy mucha gente se apoya en lo que él piensa y en lo que él cree. Por eso Jesús, hermano, siempre le enseñó a sus discípulos que se guardaran de la levadura de los fariseos. Un fariseo no era cualquier persona. No era cualquier persona, eran personas preparadas, hablando humanamente. Yo te estuvimos hablando el martes acerca de quien instruyó a Saulo de Tarso, fue Gamaliel. Gamaliel fue uno de los rabinos más destacados y reconocidos como un hombre sabio. Créanme que yo me sorprendo con este hombre, porque él fue uno de los promotores de levantar 2 escuelas bíblicas. Yo me sorprendo de esta realidad. Pero esas escuelas, hermano, no tenían nada que ver con el Espíritu Santo. Era el hombre donde enseñaba de acuerdo a toda la acumulación de información que tenía. Yo, el día de hoy, he visto muchas personas, aún de institutos bíblicos aquí, tienen muchísima información, pero no tienen revelación. Ese es el problema. Y hoy enseñan lo que a ellos les enseñaron. Gamaliel impartía lo que a él les enseñaron. De hecho, era un maestro muy estricto y él enseñaba a todos los alumnos estrictamente de acuerdo a la ley, pero él siempre erró a todos sus alumnos. A todos sus alumnos los erró. ¿Por qué? Porque un hombre, hermano, no puede predicar una palabra de Dios sin el Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo.
¿Por qué, hermano? Porque el Espíritu Santo es el único autorizado por el Padre para enseñar y recordar todo lo que ya fue dicho. Por eso dice que ustedes tienen la unción y no tienen necesidad que el hombre les enseñe, sino la misma unción les enseñará con verdad y no con mentira. Y luego aparte de eso nos dice, permanezcan en sus enseñanzas. En otra versión dice, ustedes tienen el Espíritu Santo y no tienen necesidad de que el hombre los enseñe, sino el mismo Espíritu Santo los enseñará, los instruirá con la verdad y no por mentira. Y te vuelvo a decir, permanezcan en sus enseñanzas. Por eso, hermano, hoy en día yo sé que mucha gente tiene buena intención y nos quiere impartir un poco de la palabra de Dios, lo que él cree, lo que él piensa, o todo lo que ha acumulado como información. Pero yo quiero decirte, hermano, que Saulo de Tarso verdaderamente, él es testigo de esa realidad que le erraron a él. Porque si tú te das cuenta, toda la enseñanza que supuestamente le enseñó de una persona muy capacitada, muy instruida, de un hombre muy sabio supuestamente que enseñaba estrictamente la ley, le erró porque lo convirtió en un perseguidor del verdadero camino. Él era perseguidor de los verdaderos cristianos. Yo creo que tú ya conocemos la historia de él. Quiero decirte que Saulo de Tarso no era cualquier persona, era un muchacho muy estudioso, él estuvo en las escuelas de las universidades de filosofía, pero él no solo se conformó con la filosofía, con el conocimiento de filosofía, sino él se metió también en conocimiento de la filosofía del reino, supuestamente de Dios. Pero el problema fue que lo enseñaron hombres errados, donde no estaba el Espíritu Santo. Tú puedes ver que eran maestros de la ley, intérpretes de la ley, tenían doctorado, eran los teólogos de aquellos tiempos, pero ellos con sus enseñanzas perdían a todos los que los escuchaban. Si tú y yo hemos leído la Escritura, hermano, nos vamos a dar cuenta de eso. Por eso Jesús decía, ustedes ni entran ni dejan entrar, y con sus enseñanzas cierran la puerta de los que quieren entrar. Y no solo eso, decía, van y consiguen uno o dos prosélitos, y los hacen 2 veces más dignos del infierno que ustedes mismos. Entonces, mi hermano, yo quiero decirte que nosotros como hombres sin el Espíritu Santo somos un peligro. He dicho acerca de Mahoma, hermano. Mahoma supuestamente se le apareció un ángel que supuestamente Gabriel y le dijo escribe un libro, y escribió el libro del Corán. Hasta el día de hoy, Dios hace tiempo le decía que eran 1.300 millones de gente que profesa en el Islam, ya subió a 1.800 millones de personas que están creyendo, hermano, en un libro que escribió Mahoma, pero inspirado por supuestamente Gabriel, pero no era Gabriel, es un demonio. Podemos ver también a José Smith, que también un ángel. Por eso, hermano, ya Saulo de Tarso ya convertido al Señor, decía, si a nosotros un ángel le presenta algo diferente, sea anatema, sea maldito. El problema es que el día de hoy, hermano, muchos nosotros escuchamos doctrinas, pero nunca sometemos las doctrinas a Dios, ni quien nos las enseña. Y ese es un gran error de nosotros, porque nosotros caemos en un error. Mira cuánto tiempo duró Saulo de Tarso siendo enseñado, instruido por un rabino. Si Saulo de Tarso hubiera sometido lo que le enseñaban y quién lo enseñaba, yo te aseguro que Dios le hubiera revelado a él que lo que le estaban enseñando era incorrecto. Era incorrecto. ¿Por qué? Porque el hombre lee la Escritura. Esos eran hombres que estudiaban. Estudiaban tanto de eso, se sabían al revés y al derecho. Pero yo quiero decirte, hermano, pero no tenían un toque divino, no tenían la revelación, no tenían la sabiduría. Por eso les decía yo el martes, hermano, que cuando Pablo verdaderamente tuvo un encuentro con el Señor, se dio cuenta que lo habían errado. Por eso él, hermano, decía abiertamente que él ya no tenía interés, hermano, de lo que enseña el hombre. Ahora el interés de él era conocer a Cristo y a este crucificado. Porque después del encuentro con Jesús, mi hermano, las cosas para este hombre cambiaron. Créanme que ahora él empezó a padecer, porque ya se lo habían dicho, que Dios le iba a mostrar cuánto le era necesario padecer. Pero en todo ese tiempo de padecimiento, hermano, Dios lo llevó a una tremenda madurez. Por eso Pablo, hermano, ya abiertamente decía, y nosotros hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, dice, madurez, sabiduría no es que sí.
Pero yo quiero que lo veas en 1 Corintios, capítulo 2, versículo del 6 al 8. Hermano, qué poderoso es esto. Hoy vamos a hablar acerca de esto. ¿Qué dice? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, y de los príncipes de este siglo que crecen. Cuando le digo príncipe, ¿de quién habla? Habla de los demonios. Acuérdense que les estuvimos enseñando que cuando Adán y Eva renunciaron, abdicaron su trono, y ahora Satanás tomó el control, Satanás fue a los infiernos y trajo todos los príncipes y los desplegó sobre toda la tierra. Acuérdate que yo le había dicho que Adán tenía el cargo de parte de Dios de expandir el reino por toda la tierra, pero él renunció, abdicó el trono. Y ahora, ¿qué es lo que hizo Satanás? Satanás ahora tomó el control. Por eso dice la Escritura que el príncipe de este mundo reina, gobierna este mundo. Y está hablando de Satanás. Por eso Satanás, hermano, en ese momento, cuando ya estos renunciaron, fue al infierno, trajo todos los príncipes del infierno y los desplegó sobre toda la tierra. ¿Y qué pasó? La tierra empezó a ser llena de la ley y la constitución del infierno. Por eso, hermano, cuando tú y yo no conocíamos de Dios, estábamos bajo el poder del enemigo. Y todo por causa de la ignorancia. Y yo lo que te trato de decir, hermano, es esto importante, que dice que los príncipes de este mundo, hermano, que son los demonios, no tienen la sabiduría de lo alto, porque Dios no se la puede dar a ellos. Dios a los de ella le dio la sabiduría, pero la sabiduría le corrompió. La única sabiduría que tienen los príncipes del mundo es una sabiduría corrompida que viene del infierno. Qué tremendo es eso. Por eso, hermano, estos príncipes trajeron una sabiduría terrenal, animal, diabólica aquí en la tierra. Y desgraciadamente esta sabiduría terrenal, animal y diabólica es la que reina y gobierna todavía en las personas que no conocen de Dios. Yo quiero decirte que Dios, hermano, no quiere que tú obtengas una sabiduría terrenal, animal y diabólica. El deseo de Dios es que tú obtengas la sabiduría del reino. Porque para que tú y yo podamos verdaderamente llevar a cabo el propósito o el destino profético de Dios para nosotros aquí en la tierra, necesitamos el espíritu de sabiduría. Y no solo eso, el espíritu de revelación. Yo quiero decirte que Dios, hermano, al principio, Dios dotó de sabiduría a Adán. Adán era un hombre sabio. Por eso Adán simboliza la sabiduría. Pero también Adán tenía revelación. Porque Adán, hermano, no podía hacer las cosas del reino si no se le decía lo que él tenía que hacer. Jesús, hermano, no pudo estar sin asistencia del Espíritu Santo. Por eso, hermano, Jesús tenía la sabiduría, pero también tenía la revelación. Todo lo que realizaba Jesús lo hacía con la sabiduría del reino y con la revelación. Lo mismo, hermano, ya después Pablo, ahora que era Pablo, ahora hablaba claramente esta realidad. Por eso digo, yo no lo recibí ni por carta de hombre ni por hombre, sino por revelación. Por eso es lo que vamos a estar hablando el hoy, para que usted entienda, hermano, que la demanda de Dios, hermano, para nosotros, es lo que decía el otro día, es que seamos gente madura. Dios me enseñaba y me decía que el 98% de la población de la iglesia es inmadura. Podemos ver, hermano, gente ya madura, puede tener 50, 60, 70, 80 o hasta 100 años, pero nunca ha madurado sus 50. En la realidad no ha madurado. ¿Por qué, hermano? Porque no ha recibido verdaderamente la transformación que Dios le da. Es necesario que seamos transformados. Yo recuerdo, hermano, cómo Moisés desde niño fue enseñado en toda la sabiduría de Egipto. Lo que simboliza eso es, como quien dice, toda la sabiduría que nos ofrece este mundo. Pero la sabiduría de Egipto, la de este mundo, es terrenal, es animal, es diabólica. Y esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, hermano. Dios anhela y desea derramar una verdadera sabiduría para conducirnos de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios anhela y desea. Desgraciadamente, hermano, yo me admiro que hoy en las iglesias hay muchos hombres, hermano, que enseñan, pero yo quiero decirte que no han sido transformados. ¿Por qué, hermano? Porque una persona que no ha sido transformada, desgraciadamente, es un grande peligro dentro de la iglesia. Por eso la semana pasada yo le decía, ¿quién me dijo primero a 2 Timoteo 3, del 1
en adelante. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y estos son los tiempos peligrosos de los cuales Pablo, hermano, ya de una forma profética estaba proviniendo estos tiempos. Que dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán, que dice, tiempos peligrosos, hermano. Estos son tiempos demasiado peligrosos. A lo mejor mucha gente los ignora, pero te voy a decir por qué son demasiado peligrosos. Mira cuánta doctrina errada existe el día de hoy. Mira cuántos millones de gente están atrapados en una doctrina equivocada. Y esa gente, hermano, que está enseñando es personas totalmente equivocadas que tienen el entendimiento corrompido. Y ahorita vamos a estar leyendo varias características de estos hombres. Mira lo que dice. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, que dicen ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. O sea, dicen impíos. ¿Qué significa? Que no tienen la sabiduría de lo alto. Tendrán la sabiduría terrenal, pero la sabiduría terrenal ante Dios eres un impío. ¿Por qué? Porque una persona pía es el que tiene la sabiduría de lo alto. No sé si me entienden. Y no mira lo que sigue diciendo. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Que dice, a estos evita. Hasta ahí nada. Y realmente, hermano, yo me sorprendo de todo esto. Y el día de hoy, créeme lo que yo te puedo decir, porque yo conozco mucha gente, hermano. Para conocer a una persona hay que acercarnos a él. Y hay que ver, hermano, realmente cómo se conduce la persona. Por eso, hermano, yo quiero decirte que cuando Dios nos llamó con un propósito. Con un propósito de cambiarnos y transformarnos. Por eso cuando tú y yo venimos a los caminos de Dios, hermano, traemos una vida totalmente llena de errores. Pero Él comenzó la buena obra y Él la va a ir perfeccionando poco a poco. Yo te quiero decir que tú y yo no tenemos el poder de cambiar a nadie, porque lo único que cambia y transforma es Él. Y Él lo hace a través de la palabra. Por eso, hermano, es bien importante que cada vez que tú y yo vengamos a la iglesia, vengamos en una buena actitud de prestar atención a lo que habla el Espíritu Santo, pero no solamente prestar atención, sino pedirle al Señor, hermano, algo muy importante, que después de haberle escuchado, que nos dé el poder de guardar y poner en práctica la palabra, para que la palabra pueda producir, hermano, el trabajo por la cual fue enviada a la tierra, porque la palabra fue enviada con un propósito para cambiar y transformar al ser humano. El día de hoy la iglesia solamente se ha convertido en gente oidora, pero no hacer la palabra. Y yo quiero decirte, hermano, que esto era lo que hacían aquellos grandes hombres que decían que eran intérpretes, que eran doctores, que eran maestros, que eran teólogos. Ellos solamente todo lo que recibían lo acumulaban aquí en la mente. Nunca dejaron que esa palabra bajara al corazón, hermano. Mientras tú y yo no bajemos la palabra a nuestro corazón, la palabra de Dios no podrá hacer un cambio y no podrá ser reformado y tu corazón no podrá ser purificado. Por eso, hermano, ellos siempre la tenían aquí, lleno de información de lo que leían o de lo que escuchaban. Pero yo quiero decirte que nunca la bajaron al corazón. Yo recuerdo una de las visiones cuando Dios le reveló algo tremendamente a Moisés, decía, baja la palabra a tu corazón. ¿Por qué, hermano? Porque solamente la palabra, cuando uno la baja al corazón, es cuando la palabra trabaja en nuestra vida. Yo quiero decirte algo importante. En nuestro corazón solo existe lo creíble. En tu corazón no existe algo que tú no hayas creído. Si tú crees mentiras, está en tu corazón. Si tú crees verdad, está en tu corazón. Todo lo que tú creas, hermano, lo vas a bajar al corazón. El Señor me decía, mucha iglesia no me ha creído. Porque si me hubieran creído verdaderamente, hubieran bajado la palabra a mi corazón. De hecho, Jesús, hermano, le dijo bien claro a esos hombres: ¿por qué si yo les digo la verdad, por qué ustedes no me creen? Mire, llévenme a Juan 8, 40, no, es 35.
no 45 en adelante. ¿Qué dice? Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Mira lo que dice el 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? O sea, Jesús era un ser irreprensible e incorregible. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y mira lo que dice el 47. El que le dio las palabras de Dios oye, por esto no las oye vosotros, porque no soy Dios. Hermano, una persona que verdaderamente le ha creído al Señor, baja la palabra al corazón. Y no solo eso, sino empieza a practicar la palabra. Y en el momento que empieza a practicar con la palabra, hermano, la palabra empieza a hacer un cambio y una transformación en nuestra vida. Y esa palabra, hermano, nos va convirtiendo de ser gente carnal, de gente natural, nos lleva a empezar a crecer espiritualmente. Porque el anhelo de Dios, hermano, es que seamos gente espiritual. Porque un espiritual es una gente que ha logrado la madurez. Mientras no seamos gente espiritual, quiere decir que somos gente inmadura. Por eso él mismo dice en su palabra, dice, no reine, no dice, alguien me lee Gálatas 5:16. Mira, aquí no habla claramente la palabra, ¿no? Yo me sorprendo verdaderamente cómo Pablo después habla de esta realidad. Él dice, digo pues, ¿andar en qué? ¿En la carne? ¿O en qué dice? En el espíritu. ¿Y qué dice? Y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que. ¿Qué dice? Entonces mi pregunta para ti, hermano, ¿quién reina en tu vida? ¿Reina el espíritu o reina la carne? ¿Te das cuenta de esta realidad? Por eso yo me sorprendo un día, hermano, después de que arrestaron a Jesús, después de que lo sepultaron y a los 3 días que resucitó, dice que los discípulos estaban en una casa escondidos por miedo todavía a los romanos de que le hicieran lo que le realizaron a Jesús. Y de repente él entró, no se abrieron las puertas, entonces pasó las paredes. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó en un cuerpo glorificado, y un cuerpo glorificado traspasa las paredes. Para un cuerpo glorificado no hay barreras, él traspasa cualquier lugar. O sea, para él no hay tiempo ni espacio. Él se mueve libremente en cualquier lugar, para él no hay barreras. Y llegó y dijo, paz a vosotros. Y se maravillaron de ver al Señor, ¿no? Pero ¿qué dijo Jesús? Recibir el Espíritu que hizo, sopló sobre ellos. Hermano, yo quiero decirte que esta porción que Dios les dio de su Espíritu, ¿a dónde los llevó a ellos? A ser totalmente regenerados. Y es lo que Dios quiere que entendamos, hermano, porque Dios a nosotros ya nos dio su Espíritu. Pero nosotros, hermano, no le permitimos al Espíritu verdaderamente trabajar en nuestra vida. El Espíritu, mi hermano, llevó a estos hombres verdaderamente a menospreciar sus vidas, a aborrecer sus vidas, y esto lo hicieron hasta la muerte. ¿Por qué, hermano? Porque el trabajo del Espíritu, hermano, es llevarnos a una total regeneración, a ser cambiados, a ser transformados, a dejar de ser carnales y de ser naturales, para convertirnos en ser gente espiritual. Tú puedes leer, hermano, puedes leer nuestros 4 evangelios y te puedes dar cuenta que los 4 evangelios testifican y dan testimonio, hermano, que cuando estos hombres hablaban con Jesús, todavía eran carnales. Podemos ver a Pedro, hermano, cuando antes de llegar ahí con Jesús, hermano, estaban ahí unidos, cuando estaban ya ahí en el huerto, hermano, cuando llegaban a arrestar a Jesús, dicen que empezaban a agarrar, y Pedro que sacó la espada y le mochó, lo deja aquí en la mano. Y el Señor, hermano, ¿qué le dijo? Lo reprendió. No, guarda tu espada en su mano. ¿A poco tú no crees que yo puedo clamarle y Dios me envía unas aflicciones y me libera? Lo que yo trato de decir, hermano, esa acción de Pedro era carnal. Podemos ver muchas actitudes, hermano, donde todavía la carne reinaba en sus vidas. Por eso cuando Jesús, hermano, resucitó, vino ahí, sopló sobre ellos. Porque ellos necesitaban, hermano, ese poder para poder ser regenerados. ¿Quién es el poder? Es el Espíritu de Dios. Por eso Dios, hermano, ya nos dio su Espíritu, ya nos dio el poder.
para que tú y yo, hermano, nos pongamos a trabajar. Es más, como dice ahí en 2 de Corintios 7:1. Aquí lo está hablando claramente, hermano, porque Dios nos ha hecho tremendas promesas, hermano, pero las promesas no se van a cumplir en nuestras vidas si primero no somos descontaminados de toda contaminación de carne y de espíritu. Porque aquí el Señor nos va a ir perfeccionando en la santidad, en el temor a Jehová. Mira lo que dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, que dice, limpiémonos de toda contaminación de carne. Y quiere decir que nadie, ningún ser humano puede descontaminarse, hermanos, sin el poder del reino, que es el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo nos da el poder, hermano, de poder cumplir con las demandas de Dios. Y una de las demandas de Dios es que nos descontaminemos de toda contaminación de carne. Tú y yo podemos ver verdaderamente que cuando ellos recibieron el Espíritu, hermano, cuando Jesús sopla sobre ellos, comenzó una total regeneración en su vida. Pero podemos ver más adelante, hermano, los resultados de esta regeneración de carne. Verdaderamente yo me sorprendo. ¿Por qué? Porque tú y yo podemos ver, hermano, que más adelante verdaderamente Dios realizaba cosas poderosas en su vida. Ahora ellos eran gente madura, ahora ellos eran gente espiritual, ahora ellos eran respaldados tremendamente por Dios. Simplemente yo me sorprendo en Pedro, hermano, que era un hombre sin letra, él igual. Así que aquí no hay excusa, hermano. Si tú no tuviste la bendición de saber leer, de saber escribir, ya no te preocupes. Aquí las cosas en Dios van a cambiar. Porque cuando descendió el Espíritu Santo de una forma tremenda en la vida de estos hombres, hermano, híjole, qué tremendo. Yo puedo ver el primer discurso, hermano, de un hombre sin letra, donde hubo un convertimiento de 3,000 personas. Y puedo ver otro discurso donde hubo otras 5,000 personas que se añadían al cuerpo de Cristo. Y también puedo ver, hermano, donde la gloria de Dios, mi hermano, reposaba sobre Pedro. Por eso dice que la gente sacaba paralíticos, gente endemoniada, gente enferma, y la sacaban a la calle y la ponían en el lecho. Dicen que al menos la sombra de Pedro pegase sobre alguno de ellos. Yo quiero decirte que la sombra no tiene sustancia, hermano. Pero lo que sí te puedo decir, que Pedro era portador de la gloria de Dios. Porque quien sanaba ahí era Dios, no eran ellos. Quien sana es Dios, no el hombre. Y yo puedo ver esas maravillas, hermano, que Dios, a través de gente que eran silentes. No hay pretexto, hermano. Yo lo que sí te digo es importante. ¿Por qué Pedro hablaba de Joel si no sabía leer? Y cómo si estaba dando una verdadera interpretación. ¿Cómo habló de David y lo que David decía y sobre el significado de la muerte y resurrección? ¿Cómo podría hablar un hombre si no tiene letra? Lo que sí te puedo decir, hermano, que ahora sobre Pedro reposaba el Espíritu de sabiduría. Ahora sobre Pedro reposaba el Espíritu de revelación. Porque ahora ya no era Pedro, hermano, quien estaba hablando. Ahora era la misma sabiduría que estaba expresando la palabra del reino a través de su boca. Ahora este hombre estaba interpretando, hermano, la interpretación correcta, porque en ese momento se le estaba dando revelación de lo correcto de lo que se estaba hablando. Por eso, hermano, yo me sorprendo de lo que decía este hombre Pablo, hermano. Mira, hermano, vamos a Gálatas capítulo 1, del 11 en adelante, hermano. Mira esta realidad. Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según el hombre. A él le enseñaron algo equivocado, pero ya eso ya no lo está hablando. Eso ya lo había desechado, él se dio cuenta que lo erraron. Ahora él tuvo un encuentro con la verdadera realidad y ahora él fue enseñado correctamente. Por eso se está diciendo: mas os hago, dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino porque dice por revelación. Y mira lo que sigue diciendo: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Sigue adelante. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo muchos más celosos de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, mira que 16, y revelara a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Por qué? Porque el hombre no nos puede enseñar de la forma correcta, hermano, para poder predicar el evangelio. Hoy se predica un evangelio de hombres, basado a dogmas de hombres.
Hoy no se está predicando el verdadero evangelio del reino. Por eso yo me sorprendo hoy, hermano, que mucha gente dice, no, ya se va a acabar el mundo, que miren las señales, que el otro. Eso es lo que enseña el hombre. ¿Por qué, hermano? Porque el hombre tiene la capacidad, mediante el poder de una mente finita. Y esa gente que está llena de límites y barreras. Yo lo que te quiero decir es todo, y eso es importante, hermano, que Dios quiere que nosotros nos apoyemos en la mente infinita. Y el único, hermano, que nos puede revelar lo que obtiene la mente infinita se llama Espíritu Santo. Por eso este hombre recibió el Espíritu de revelación. Yo me sorprendo en lo que está diciendo el mismo Pablo, hermano, que él está rogando al Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno del mismo Dios de los cielos. Yo me sorprendo de esa tremenda realidad. Mira lo que dice ahí en Efesios 1:17, hermano. Es bien importante. Esto es lo que Dios anhela y desea dar a tu vida, pero no se te será dado hasta que tú logres obtener la madurez o la espiritualidad que Dios demanda. Y la demanda de Dios sí la podemos cumplir. Por eso nos dio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder que nos lleva a cumplir con las demandas de Dios. Mira lo que dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, que dice, espíritu y sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hermano, Saulo de Tarso fue enseñado de una forma equivocada. Él fue errado y él erraba a otros. Por eso la Escritura también, Pablo ya más adelante dice que ellos son engañados y engañan a otros. Pero yo quiero decirte, hermano, algo importante, que este hombre se dio cuenta de algo importante, hermano, que me llama mucho la atención. Que una persona que no madura, hermano, es muy fácil que te pueda perder. Yo me sorprendía en las revelaciones que Dios nos ha dado, hermano, que mucha gente que muere en las iglesias se pierde. De hecho, se decía el hermano Starr que de 1000 personas, 999, está hablando de la población de la iglesia, 999 se van al infierno. Fíjate qué tremendo. Pero mi pregunta era, ¿pero por qué de 1000 personas 999 se van al infierno? Si están en la iglesia, están recibiendo enseñanzas por supuestamente hombres que dicen que son espirituales, que conocen la palabra de Dios, que dicen que es el Espíritu Santo hablando a través de ellos. Hermano, el hombre es muy mentiroso. Por eso la palabra de Dios dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por eso Dios, hermano, nos quiere verdaderamente traer al verdadero conocimiento para conocer la verdad, y la verdad nos pueda salir de todo el error doctrinal que nos han sembrado, así como le sembraron a Saulo de Tarso. Porque quiere decir que Gamaliel erró a Saulo de Tarso, pero cuando tuvo el encuentro con Dios, ¿qué hizo Dios? Como a Moisés, los vació. Porque Moisés quería ayudar al pueblo a ser liberado de Egipto, hermano, con lo que él pensaba, con lo que él creía, con la sabiduría. No, ¿sabes qué? Dios lo vació a él. Y Dios dijo, yo estaré en tu boca. El pueblo, hermano, de Israel fue librado por la palabra de Dios, no con la palabra de Moisés. De hecho, la palabra dice que Moisés era poderoso en sus palabras, pero está hablando palabras de capacidad humana. Hermano, Dios lo vació así como a Saulo, lo vació también y lo llenó con algo maravilloso. Por eso Saulo, después de que tuvo el encuentro con Jesús, hermano, y que fue vaciado, Dios lo llenó con la verdadera sabiduría del reino. Y Dios lo que Dios quiere hacer, nos quiere vaciar, hermano, de todos los conocimientos contaminados, tergiversados y pervertidos que hemos recibido, que supuestamente acerca de Dios. No sé si tú me entiendes. Yo lo que sí te digo, hermano, vale la pena verdaderamente someter todo a Dios. ¿Cuánto te tomó esa molestia de someter a Dios lo que te enseña y quien te enseña? Oye, yo me sorprendo, hermano, que es más, Dios ha llevado gente de aquí, en visión, revelaciones, les ha llevado a muchos lugares, hermano, y les ha mostrado iglesias donde el Espíritu Santo está al lado y nunca le han dado el lugar de predicar al Espíritu Santo. Otras iglesias, hermano, han echado afuera al Espíritu Santo. Por eso Apocalipsis dice que el Señor está en la puerta, está llamando. Pueden ser iglesias, hermano, grandísimas,
Pero eso, mi hermano, no te garantiza que haya mucha gente que esté en la realidad de la verdad del reino. De hecho, casi la mayoría de iglesias grandes, hermano, han echado al Señor fuera. El Señor quiere entrar. ¿A qué quiere entrar el Señor? A predicar y enseñar, porque Él es el único apto, hermano. Él es el único, mi hermano, que Dios autorizó para enseñar en las iglesias. No sé si tú me entiendes. Por eso Jesús decía, el Consolador, el Espíritu Santo que mi Padre enviará, Él les enseñará. El único autorizado por el Padre es el Espíritu Santo. Y Él es el Espíritu, mi hermano, que proviene del reino y que todo lo que imparte es la pura verdad. Por eso Jesús decía, les conviene que yo me vaya y yo le voy a rogar al Padre para que envíe el Consolador. Y cuando Él venga, Él os guiará a toda verdad y a toda justicia, porque no hablará por su propia cuenta, sino Él tomará de lo mío, porque lo mío del Padre y lo del Padre es mío. Por eso dije que tomaré de lo mío. Yo quiero decirte, hermano, que Jesús, ¿de dónde salió? Del corazón del Padre. Pero al final de cuentas, el Padre y Jesús son lo mismo. Porque al final de cuentas, ¿qué dice, hermano, la palabra? En el principio el verbo era con Dios. ¿Y el verbo quién es? Es Dios. Entonces Jesús salió del corazón del Padre. Por eso Jesús decía, Él tomará de lo mío, porque lo mío del Padre y lo del Padre. Qué maravilloso, ¿no? Digo, ya les hará saber. Por eso el único autorizado de enseñar es el Espíritu Santo. Por eso, hermano, Jesús le decía también a sus discípulos, y no se preocupen de qué hablar, que en el momento se les da lo que tienen que hablar, porque no serán ustedes los que van a predicar, sino el Espíritu de mi Padre que predicará a través de vosotros. Qué tremendo es esto, no es un impacto a mí. Pero el Señor me enseñaba y me decía, para que mi Espíritu Santo se pueda empoderar y posicionar de ti, tú necesitas tener una buena relación con Él y un buen compañerismo con el Espíritu Santo. Por eso Jesús, hermano, poco había hablado del Espíritu Santo, pero lo poco que habló les enseñó a sus discípulos, mi hermano, a tener una buena relación con el Espíritu Santo y un buen compañerismo. Y tú podemos ver los resultados y el fruto, mi hermano, del compañerismo y la relación con el Espíritu Santo, de manera que los discípulos de Jesús, los apóstoles, hermano, ya no andaban, Señor, ¿a dónde vamos a ir el día de hoy? Ellos ya iban a donde era la voluntad de Dios. ¿Qué mensaje vamos a impartir hoy, Señor? Hermano, ellos impartían lo que era la voluntad de Dios. ¿Y sabes por qué? Yo a veces me sorprendo, hermano, yo no sé, pero hablando humanamente, cuando yo me relaciono con un amigo mucho, a veces casi, puede decirse, como uno dice, no, casi adivino lo que él quiere hacer. O muchas de las esposas o los esposos conocen lo que la mujer o el hombre anhelan. Ya más o menos sé qué es lo que quiere. ¿Por qué? Porque de tanta relación, de tanto compañerismo, parece que ya le atinamos a lo que se anhela y se desea. ¿O no es así? De tanta relación, de tanto compañerismo, hermano, tú y yo debemos de relacionarnos tanto con el Espíritu Santo. Tener un compañerismo, hermano, tan cerrado con el Espíritu Santo. De manera que el mismo Espíritu Santo, hermano, nos va a llevar a sentir sus impulsos. Y nos va a llevar, hermano, a que seamos sensibles a su voz, a su dirección, a todo. Porque tú puedes ver, hermano, que a los discípulos ya no dependían de estar preguntando cada rato qué vamos a hacer, a dónde vamos a ir, por quién vamos a orar, hermano. Ya ellos todo lo que hacían, lo hacían como si supieran qué es lo que el Padre quería que se realizara. Ya hacían la voluntad. Por eso yo me sorprendo lo que decía David, hermano, en el Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, porque tu ley está en medio de mi corazón. Hermano, esto me sorprende maravillosamente a mí, que David hacía la voluntad de Dios, porque la ley de Dios ya estaba en medio de su corazón. Y eso es lo más maravilloso. Por eso los apóstoles, mi hermano, ya realizaban todo, porque ya sabían cuál era la voluntad de Dios. Porque el único que conoce la voluntad de Dios se llama Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a concebir, nos va a revelar todo lo que ya el Padre nos ha concebido. Por eso miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo del 9 en adelante, hermano. Aquí habla una realidad maravillosa. Por eso Dios anhela y desea, hermano,
que aceptemos que el Espíritu Santo nos lleve a una total muerte. Porque el anhelo de Dios y su voluntad es que muramos en nosotros mismos. Mira lo que dice aquí. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mira lo que sigue diciendo. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aunque dice lo profundo de Dios. Y mira lo que sigue diciendo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Pero mira lo que dice el 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hermano, por eso vale la pena que nosotros no nos dejemos direccionar con Él. Dice la palabra que los que son verdaderamente hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu Santo. Por eso, hermano, si tú no has desempeñado una buena relación con el Espíritu Santo, ya es tiempo, hermano, de empezar a empeñar una buena relación con el Espíritu Santo. Todo tiene un comienzo. Yo no sé, pero eso es lo que Dios anhela, que tomemos en cuenta el Espíritu Santo. Oye, yo me sorprendo porque yo he mirado en visión, hermano, como pastores están aquí predicando y se apoyan en todo lo que ellos traen. Y el Espíritu Santo es el que quiere predicar, pero no lo deja. El hombre se apoya en su propia información, se apoya en lo que él piensa, en lo que él cree. Pero Jesús dijo: guárdese la labor del fariseo. ¿Qué significa? Mi propia hipocresía, lo que yo pienso y lo que yo creo. Hermano, las cosas no van así. Por eso el Espíritu Santo quiere tomar el pleno control de nuestras vidas. Y nosotros lo único que tenemos que hacer, hermano, es ceder al Espíritu Santo, que se empodere y se posicione de ti, y que ya no seas tú, sino que sea el Espíritu Santo, hermano, enseñando, predicando, ministrando y profetizando. El día de hoy muchos predican, muchos enseñan, muchos ministran y profetizan sin el Espíritu de Dios. El único autorizado por el Padre para predicar, enseñar, ministrar, realizar milagros, hacer todo lo del reino, se llama Espíritu Santo. Hermanos, si nosotros no tenemos el Espíritu de revelación, tú no puedes profetizar. ¿Qué vas a profetizar? ¿Profecías de tu corazón? ¿Ideas de tu corazón? Oh, hermano, necesitamos el Espíritu de revelación. Y el Espíritu Santo nos va a revelar, hermano, lo que para Dios ya es un pasado y para nosotros es un futuro. Porque todo nuestro futuro para Dios es un pasado. Porque todas las cosas para Dios ya pasaron, pero para nosotros todavía son futuras. Porque el Espíritu Santo, hermano, nos va a revelar todo eso. ¿Por qué? Porque el único que es omnisciente aquí en la tierra se llama Espíritu Santo. Porque aquí en la tierra es alguien que descendió del cielo y es el único que es omnisciente aquí en la tierra. Claro que en el cielo está el Padre y el Hijo, que son omniscientes. ¿Qué significa ser omnisciente? Que trasciende el tiempo, el espacio, que anuncia el pasado, el presente y el porvenir. Solo el Espíritu Santo, hermano, es el único que tiene el poder de revelar lo que ya pasó para el Padre y para nosotros es un futuro. El Espíritu Santo es el único que tiene el poder de descodificar todos los códigos, hermanos, que ya fueron depositados en nuestro espíritu. Yo no sé si lo entiendan. Por eso, hermano, vale la pena verdaderamente dejar al Espíritu Santo, hermano, que empiece a trabajar en nuestra vida. Todos los problemas adversos que van a venir a tu vida, no te preocupes, gózate, regocígate en medio de la adversidad. ¿Por qué? Porque mira lo que dices, es segunda de Pedro 1, no es primera de Pedro 1:7. ¿Qué dice ahí? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, y sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea que manifestado Jesucristo. O sea, hermano, lo que el Espíritu Santo va a hacer, va a permitir que vengan cosas adversas, porque aquí, hermano, es donde vamos a ser probados.
Porque realmente Dios ya no quiere que solamente creamos en Él, sino que confiemos plenamente en Él. Por eso dice, bienaventurado, no, como dice la palabra de Dios, dice un versículo que me da mucho la atención. ¿Quieren leer lo que es 17:7 de Jeremías? Es que hay una parte que se me olvidó, no quiero mencionarlo mucho, que dice, bendito el varón que confía en Jehová, y que dice, en cuya confianza es Jehová. El 8, mi hermano, ya te habla de algo bien maravilloso. Mira lo que dice, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, y que dice, ni dejará de dar, que dice, fruto. Por eso, hermano, Dios no solamente quiere que ya creamos en Él, sino que confiemos plenamente en Él. Por eso la fe, la certeza, la seguridad, es la confianza de lo que no se ve, porque lo que se ve fue hecho lo que no se veía. Y Dios, hermano, nos quiere llevar a esta realidad. Porque de repente, hermano, el Espíritu Santo te va a empezar a mover y tú ni te cuentas te vas a dar hasta que veas los resultados de lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida. Porque Dios quiere que le prestes tu cuerpo, que se lo prestes, hermano. Y Dios va a hacer las cosas a través de tu vida. Nosotros tenemos que ser convertidos en un vaso de honra que Dios quiere usar. Será su mano, será sus ojos, será su boca. Es algo maravilloso. Por eso, hermano, Dios nos quiere llevar plenamente, hermano, a que nosotros menospreciemos nuestra vida. Y no solamente de nosotros. Tienes que menospreciar padre, madre, hermanos, hermanas, esposa, hijos, y aún tu propia vida la tienes que aborrecer. Si no, no puedes ser su discípulo. El problema es, hermano, que muchas veces nuestra familia nos ata. Tu madre, puede ser tu padre, tus hermanos, tu esposa, tus hijos, te atan. El día de hoy, muchos de nosotros amamos tanto a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros hermanos, esposa, hijos. Los amamos a veces más que al Señor, hermano. Y Dios quiere que ya empecemos a aborrecerlos. Aborrecer es amar menos y poner en primer lugar a Dios. Nuestro primer amor debe ser Dios. Hoy en día, hermano, el amor que tenemos lo tenemos en las cosas, pero no en Dios. Mira a Abraham, él que era un hombre de fe, hermano. ¿A quién tenía en primer lugar en su corazón? A su hijo Isaac. Yo no sé, hermano, a quién tengas tú en primer lugar en tu corazón. Por eso, hermano, es necesario pasar por pruebas de fuego. En las pruebas de fuego, hermano, Dios nos quiere llevar a que Dios sea la prioridad en nuestra vida. Que sea el primer lugar, Dios. Por eso Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo de Israel, Jehová vuestro Dios uno es. Y amarás con todo el corazón, con el alma, con la mente y con todas tus fuerzas. En la realidad, mi hermano, hoy en día no hemos entendido, pero lo que más tiempo le dedicamos es lo que más amamos. Y Dios nos quiere llevar a que plenamente, hermano, sea Dios en primer lugar en nuestro corazón. Y quiere decir que el día que sea Dios en primer lugar en tu corazón es una señal de tu madurez. Es una señal de que tú eres una persona espiritual. Hasta que los discípulos, hermanos, lograron llegar a ese nivel, le mostraron a Dios, hermano, que en primer lugar era Él. Y ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y dicen muerte de cruz. Hermano, el plato favorito de cada uno de nosotros es la cruz. Por eso Jesús dijo, el que no toma su cruz y me sigue cada día, no puede ser mi discípulo. Y si tú no haces esto, hermano, quiere decir que tú no eres discípulo del Señor. Porque solamente un discípulo, hermano, es disciplinado por el Señor correctamente. Hasta que no tomes esa decisión, hermano, tú no te puedes convertir en un discípulo para poder ser disciplinado, o sea, ser enseñado, ser capacitado, ser ejercitado, ser instruido como un verdadero hijo de Dios, y dejemos de ser un bastardo. Hoy en día, hermano, muchos que quieren ser hijos no son los hijos deseados por Dios. ¿Qué significa ser un bastardo? Un hijo no deseado.
Oye, yo me sorprendo que la misma creación está gimiendo con dolores de parto, hermano, por la manifestación de los verdaderos hijos del reino. ¿Por qué, hermano? Porque los verdaderamente hijos del reino son los que traen la sabiduría, son los que traen la revelación, son los que realizan las cosas del reino, son los que gobiernan, son los que reinan con el poder del reino, con la unción del reino, con el fuego del reino, que reinan y gobiernan con el Espíritu Santo. Por eso clama la creación. Gime, hermano, realmente con dolores de parto por esa manifestación de la clase de hijos. Lo que sí te digo, hermano, que el día de hoy la mayoría de la iglesia son gente inmadura. Quizás son maduros físicamente de edad, pero espiritualmente son como el chavo del 8, un viejo actuando como un niño, o como godines, ¿no? Como la chilindrina, la popis. A veces les hemos hablado del hijo nepio, del painión, de varios, de 4 clases de hijos, hermano. Pero yo lo que trato de decirte es esto: Dios anhela y desea que tú y yo anhelemos nuestra madurez. Si tú no anhelas y deseas la madurez, hermano, tú no la podrás obtener. ¿Por qué tú, hermano, has logrado lo que tú anhelas? ¿Quiénes les ha tenido anhelos y no sueltas los anhelos hasta que lo logran? Y Dios me decía: diles que anhelen la madurez, y yo los voy a llevar a que lo obtengan, porque yo les voy a dar el poder para que guarden y pongan por obra en palabra y logren la madurez. Por eso mi hermano el salmista en el Salmo 119, 17 dice: haz bien a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Porque Corintios, ¿qué es lo que te dice, hermano? Que no es el que quiere ni el que corre, sino el que Dios tenga misericordia. Por eso tenemos que clamar al Señor por misericordia. Decirle: sabes que, Señor, yo quiero la madurez, pero yo también acepto, Señor, que solamente soy oidor, pero yo te pido que tenga misericordia de mí. Me des el poder de poder guardar y poner en práctica la palabra, porque si Dios no te concede ese poder, tú no lo vas a lograr. Como dice Filipenses, en alguien está el poder como el querer. No es el que quiere, sino de que Dios tenga misericordia. Por eso el día de hoy, hermano, la mayoría de la iglesia son gente inmadura, gente totalmente inmadura, viejos físicamente o maduros físicamente, pero verdes espiritualmente. Hermano, yo lo que más he visto en muchos pastores es el tremendo orgullo que se mira como un fruto en un árbol. Conozco pastores, hermanos, tremendos. Una persona que no es nada de pura carne, disfrazada de espiritualidad. Pero también he visto personas, hermanos, espirituales. Sus acciones, sus actos, todo honra y glorifica a Dios. Un día el Señor me dijo: mira, esta persona solo vive de una apariencia tremenda, pero en realidad nomás ponle el dedo en la llaga y te vas a dar cuenta de eso. Un día, si usted lo puede encontrar, hermano, en los videos de las predicaciones del profeta T.B. Yeshua. Dice que un día llegó un hombre, hermano, en su iglesia, que presumía de tremenda espiritualidad y que hablaba muy bien, y cuidado con ese hombre. Pero un día el profeta T.B. Yeshua acordó con uno de sus líderes, hermano. Hicieron ciertas cosas y trabajaron con este hombre y se dieron cuenta que era pura mentira de lo que aparentaba. Por eso ahorita uno, mire, llévenme nuevamente. Bueno, si quieren, ya lo llevamos ahorita en segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, donde, así, llévenme para que lo puedan ver ellos. Viene siendo el 3, el 2, viene el 2 en ahí. ¿Qué dice ahí? El otro, 3. El 4, este es el 4. Hay una frase. Entonces el 5. Fíjate, dice: que tendrán, que dice, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Hermano, hoy en día hay mucha apariencia. Mucha apariencia.
realidad, hermano, yo me sorprendo porque los fariseos dicen que se mostraban ante los hombres como hombres santos, como hombres justos. Y créanme que ellos solamente viven una vida de apariencia. Porque cuando vino Jesús y les desnudó el corazón, hermano, ¿qué pasó ahí? Cuando decía fariseo, escriba, hipócrita, a la verdad por fuera tenías hermoso, pero por dentro está lleno de robo, toda clase de injusticia, perversidad, maldad. Y lo dice iniquidad, hipocresía. Por eso Jesús, hermano, decía algo importante, que si nuestra justicia no es mayor que la de los hombres, no estaremos al reino. Pero sabe que el Señor, hermano, realmente quiere llevarnos a que tú y yo obtengamos esa madurez. Pero ¿sabe quién la va a producir en nuestra vida? El Espíritu Santo. Por eso, hermano, el Espíritu Santo a Nelly decía que seamos materia dispuesta en sus manos, para que así el Espíritu Santo, hermano, pueda realizar esa gran virtud de nuestras vidas. ¿Cuántos creen que la madurez es una gran virtud dada por Dios? Solamente. Y cuando tú y yo logremos esa virtud, hermano, en la madurez de nuestra vida, o sea, una espiritualidad tremenda, entonces el Padre, hermano, te dará espíritu de sabiduría, te dará espíritu de revelación, y entonces, hermano, tú serás apto para administrar las cosas del reino aquí. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué quiere decir, hermano? Ahora tú predicarás de una forma sabia. Y todo lo que prediques, hermano, no será por acumulación que tú has obtenido, sino todo lo que prediques ya no serás tú, sino el mismo Espíritu Santo hablando a través de ti. Yo quiero que entiendas, hermano, que los discípulos de Jesús no fueron excepción. Ellos también fueron procesados de una forma fuerte. Y todos los registros, hermano, de hombres tremendos que marcaron la historia en la palabra, hasta el día de hoy la historia bíblica recuerda. Es un gran desecho, pero sobre todo lo que más me impacta, el testimonio de ellos. Porque fueron hombres de testimonio. Fueron hombres cambiados, transformados. Fueron hombres que alcanzaron la madurez, que alcanzaron la espiritualidad. Por eso yo me sorprendo, hermano, lo que Pablo estaba diciendo. Llévenme, hermano, vamos a ver desde el 1 ya para ir cerrando. Hoy solamente queda algo avanzado, hermano, a este mensaje. No, en Primera de Corintios 2, del 1 en adelante. Fíjate, ahora vamos a ver la expresión, hermano, de un hombre que ya tenía espíritu de sabiduría, tenía espíritu de revelación. Mira lo que dice: así llamados cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y lo dice: y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté, que dice, fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pero mira, por eso sigue diciendo en el 6: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, ni del príncipe de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio de la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor. ¿Qué quiere decir, hermano? El diablo no era sabio como se imaginaba. Porque si el diablo hubiera tenido la sabiduría de lo alto, hermano, se hubiera dado cuenta que al estar haciendo lo que le estaba haciendo a Jesús, le estaba dando la victoria a Jesús. Si el diablo se hubiera enterado de eso, hermano, ¿sabes qué? El diablo le pone guaruras a Jesús para que lo cuidaran de día y de noche, que no le pasara nada a Jesús. Pero como no se dio cuenta de nada, lo mató, pensando que al matarlo, él tendría la victoria. ¿Quién tuvo la victoria? ¿El diablo o Jesús? Si el diablo se hubiera enterado, hermano, no le hubiera hecho nada a Jesús. Lo que te quiero decir, hermano, que esta sabiduría que tenían estos príncipes,
es la que hoy día, hermano, mucha gente dentro de la iglesia es la que imparte en la iglesia. Una sabiduría tergiversada, pervertida, corrompida, porque es lo único que tiene Satanás, algo corrompido. Por eso la Escritura dice, hermano, que la sabiduría que Dios le había dado a este ser se le corrompió. Y el día de hoy mucha gente imparte algo corrompido. Dios en la realidad te quiere vaciar de todo eso, pero para ello te quiere procesar. Quiere vaciarte completamente y llenarte la sabiduría del reino. Pero para ello, como dijo Pablo, y hablamos sabiduría de los que han alcanzado, que dice madurez, sabiduría no es de este siglo, sino la de lo alto. Esa te quiere dar Dios. ¿Sabes quién es esa sabiduría? El mismo Espíritu Santo en tu vida. Porque es el Espíritu de sabiduría y de revelación. Lo que quiero decirte, hermano, es esto. Y aquí en adelante, hermano, cuando logres obtener esta bendición, ¿sabes qué? El mismo Espíritu Santo estará hablando a través de tu vida. Y todo lo que vas a realizar va a ser por revelación. El día de hoy yo me sorprendo, hermano, en tanto hombre que predica sin revelación. Yo aquí apunté unas cosas, hermano, que yo me sorprendía en la realidad, que muchos hombres hasta presumen, hermano. Presumen la elocuencia. No es mala la elocuencia, pero la elocuencia, hermano, si no está en las manos de Dios, es peligroso. Por eso Pablo está diciendo ahí algo importante, hermano. Quiere allá el 4, no sé si estaba en el 4 de ese mismo capítulo. Mira lo que dice: ni mi palabra ni predicación fue con palabra de persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu. ¿Qué quiere decir, hermano? Hay hombres el día de hoy que estudiaron en las mejores universidades, hermano, y son personas que pueden hablar elocuentemente, con palabras rebuscadas, preparados para dialogar, para muchas cosas, hermano, pero nada tiene que ver el Espíritu Santo en sus vidas. Mucha gente, hermano, se sorprende de ver a este tipo de personas predicando en un púlpito, pero nada que ver con el Espíritu Santo. Por eso Pablo decía, quisiera hablar elocuentemente. ¿Por qué? Porque Pablo fue preparado, él estuvo ahí en Tarso, estaba en un lugar universitario, había muchas universidades de filosofía. Él ahí aprendió mucha filosofía. Era un hombre preparado, por eso él decía, quisiera hablarles elocuentemente, pero digo, pero mejor les hablo en el poder del Espíritu. Hermano, lo que trato de decirte es esto. Dios lo que desea y anhela es que tú alcances la madurez. ¿Para qué? Para que el Espíritu y sabiduría se empodere y se posesione en ti y sea la sabiduría del reino siendo impartida a través de tu vida, hablando por revelación. Cuando digo revelación, solo predicarás lo que Dios anhela y desea que se predique. Hermano, yo nací en una iglesia. Escucha lo que te voy a decir. De acuerdo a lo que Dios me enseñó el día de hoy, los temas, hermano, llevan frecuencia, los temas del reino. En las iglesias que yo nací, hermano, y en otro tipo de iglesias donde yo estuve, no hay frecuencia de los mensajes. Fulano tiene un mensaje, Perengana tiene otro. O sea, Dios me regala que ya me dije. Cada quien trae un mensaje diferente. No tienen frecuencia. No concuerda el uno con el otro. Y todo lo que hace el Espíritu Santo, hermano, tiene una frecuencia concordante. Pero en él no es la concordancia del hombre. Y yo me sorprendo en realidad, uno habla del amor, otro habla de aquí, otro habla de allá, y nada que ver, hermano. Cuando el Espíritu Santo toma el lugar en una iglesia, hermano, el Espíritu Santo te habla de un tema, hermano, y no te da otro hasta que termine ese tema, y no te va a dar otro hasta que realmente empieces a vivir el tema. Dime tú, en el lugar que estuviste, ¿cuántos mensajes has recibido y cuántos mensajes has vivido? El Espíritu Santo no trabaja así. Por eso el Espíritu Santo quiere discipularte de la forma correcta, disciplinarte de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a lo que a uno se le ocurra.
Porque el Espíritu Santo, hermano, cuando habla con frecuencia. Yo he escuchado en hermanos que realmente levantan a Dios, hermanos, se sorprenden. Mira, de lo que habló el hermano. Y para de molar, hay otro hermano que está reafirmando en lo que estamos hablando. ¿Qué quiere decir? Que están en el mismo sentido y en el mismo espíritu. ¿Qué tremendo es eso? Para ir terminando, hermano, Dios anhela y desea que verdaderamente no temas a los procesos. Ahorita que entraba decía el hermano aquí, ahora resulta que hasta mi vecino se encuentra mí. Estamos en proceso. Cuando uno piensa se va a empezar a golpear todo. Yo digo que hasta tu propia familia. Pero todo esto, mi hermano, es para que dejemos nosotros, hermano, de confiar en lo que yo pienso y en lo que no creo. Y ahora dejes a Dios, hermano, hacer lo que Él tiene que hacer en nosotros. Porque Él sabe lo que realmente tú y yo necesitamos en la realidad. Nosotros, hermanos, somos bien tremendos. Una persona que no es madura se defiende, hermano, nunca se deja. Siempre, hermano, se defiende. Cuando tú y yo empezamos a entrar en una madurez, hermano, te quedas callado. Tú no dices nada, todo se lo dejas al Señor. Porque si tú te defiendes, hermano. Oye, yo recuerdo cuando venía David y uno de sus escoltas, y ahí un muchacho empezó a hablar y vociferar en contra de David. Y el escudero de David dijo, ¿qué, Señor? ¿Quiere que le moche la cabeza a este perro? Así le dijo. ¿Y qué dijo David? No, déjalo. Si Dios está permitiendo que hable, déjalo. Que cumpla con lo que Dios le está permitiendo. Por eso, hermano, a veces Dios permite que se levante gente de nuestra contra y aún de nuestra propia familia. Lo único que tenemos que hacer es callarnos, hermano. Eso es empezar a madurar cuando usted se queda callado. Dios no quiere quitar lo tóxico, hermano. En serio. Hermano, yo he mirado a un gente cristiana, hermano, que nomás se ofenden, hasta se les olvidó que son cristianos. Se recuerdan a la madre cada momento. Y se dicen hasta de lo que se van a morir. Hermano, eso es lo que Dios quiere hacer que muera en nosotros. Dios quiere que realmente nosotros seamos gente de buen testimonio para poder ser testigos de Él. Tú no puedes ser una persona tremendísima, hermano, que, híjole, que con tus palabras, con tus acciones, hermano, deshonres a Dios y digas que eres cristiano. Yo hace poco vi un pastor, hermano, tremendo, que no digo ni su nombre, pero ¿sabe qué? Se le salían las palabrotas. Vendía cosas robadas. Hacía cosas dignas de un hijo del diablo. Y mucha gente lo sabe, hermano, de los que congregan ahí y aún permanecen. Yo me preguntaba, Señor, ¿por qué ellos permanecen ahí? Ese es lo más tremendo. Bueno, yo lo que sí digo es esto. Solo es un avance más. Dios también le decía que empieza a decir el Señor, verdaderamente no me importa lo que voy a padecer por obtener la madurez. Yo realmente anhelo y deseo esas recompensas que tú das cuando logro obtener esa madurez. Y en realidad, mi hermano, es una gran virtud. ¿No te gustaría el espíritu de sabiduría, el espíritu de revelación? ¿No te gustaría, hermano, que Dios te respalde en todo lo que tú realices? Es maravilloso. Créanme, es maravilloso. Tú y yo podemos ver, hermano, por último, en un versículo donde dice Hechos 5, del 12 en adelante, hermano. Podemos ver ese gran respaldo, pero esta gente era gente madura. Mira lo que dice, y que dice: por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo que se los alababa grandemente.
Y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a la calle, los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y miran lo tremendote. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y todos que dicen eran sanados. Hermano, esto es lo más maravilloso. Dios me decía, yo no puedo llevarnos a levantarnos en esa magnitud en la cual yo levanté a estos hombres, si ustedes verdaderamente siguen en el estado de inmadurez. Pero mira lo que me dijo, lo más sorprendente. Ellos fueron levantados poderosamente, pero si ustedes verdaderamente reciben la revelación del reino, yo estoy revelando que esta generación será usada más poderosa que fueron los apóstoles. Y para que te queden más con los ojos abiertos, hermano, la generación subsiguiente, hermano, será usada más poderosa que nosotros. Pero el Señor decía, ¿qué pasó con tus contemporáneos? Nosotros hemos tenido aquí muchos contemporáneos. ¿Dónde andan? ¿Te das cuenta? No todos están dispuestos a pagar el precio. Lo que sí me llamó mucho la atención, todos los encargados de enseñar deben de ser gente de testimonio. Pero de un testimonio, hermano, de un verdadero hijo de Dios que traiga manifestación. Digo, porque lo que les enseñaban a ustedes, deberían de enseñarles a moverse en lo sobrenatural. Y no solo moverse, demostrar lo sobrenatural. Hermano, yo te lo digo sinceramente, nadie nos enseñó a nosotros eso. Hombres religiosos, hombres estériles. Y al final de cuentas Dios nos empezó a revelar a nosotros lo poderoso, hermano, y decían, eso no es de Dios. Se lo acreditaban al diablo. Pero Dios dijo, pero voy a levantar una nueva generación empoderada del Espíritu Santo. Y estos van a enseñar lo correcto de mi reino, porque no serán ellos sino el Espíritu Santo. Y la generación subsiguiente dice, será tan levantada y tan usada, porque Dios en este tiempo, hermano, va a empezar a manifestar algo que nunca en la historia ha sido manifestado. Y no que seamos más que Jesús o que seamos más que los apóstoles, sino lo que ya Dios determinó para este tiempo. Por eso Dios, hermano, dijo que en este último tiempo iba a purgar a su iglesia, cambiarla, transformarla, purificarle el corazón, llevarla a una madurez correcta, hermano, para que el Espíritu Santo se pueda mover con libertad en nuestras vidas. Qué tremendo. Póngase a los pies. Hoy le dimos un poco al desarrollo, hermano, pero el martes le vamos a dar una aplicación maravillosa, hermano, que me gustaría que la recibieras. Lo voy a dejar lugar a mi esposo. Dios se está manifestando cada vez, hermano, que estamos hablando de esto, porque Dios verdaderamente, hermano, está revelando tantas cosas que cada adoración que hacemos, mi hermano, yo no sé si usted haya escuchado la revelación, pero son poderosas. Y todo esto, hermano, es una señal de la dirección del Espíritu Santo. Qué tremendo es.